Muy buen día, mi nombre es César Vélez y voy a presentar el tema de la corrección sobre el mal uso de los verbos. Empecemos con un pequeño concepto. Un verbo es una palabra que refiere a una acción efectuada por un sujeto, pudiendo ir acompañado por un complemento que añade información a la oración. Existiendo dos divisiones a la realización de las acciones del verbo y su presentación en la oración, siendo la voz activa y la voz pasiva. Empezando por la voz activa, el sujeto es el agente de la acción. Estructuradamente hablando, el sujeto iría primero, la voz activa verbal, o sea, el verbo, iría después y al final iría el objeto de la oración. En la voz activa cambia un poco, ya que el sujeto recibe la acción realizada estando pasivo en esta acción. A diferencia de la estructura de la voz activa, esta tiene su objeto al principio, seguido del verbo y al final el sujeto. Cuando se hace un abuso de la voz pasiva, se puede tomar como un error, ya que se escucha de una mala manera, por decirlo así. Es un mal uso. Habiendo tres tipos principalmente, que sería la voz pasiva perifrástica con ser y el participio. Aquí el complemento directo pasa a ser el sujeto paciente, el verbo se hace con ser y el participio del verbo concuerda con el sujeto en género y número. Luego tenemos la voz pasiva perifrástica con estar y participio. Esta, en cambio, informa del resultado final sin interesarse en el proceso del mismo. Al igual que anteriormente, el complemento pasa a ser sujeto y el complemento agente es irrelevante. Y para el final tenemos la voz pasiva que refleja con se. Se usa para expresar aquellas acciones en las que no hay un agente específico, que es usándose cuando el verbo es de percepción emocional, no se emplea en una construcción con tiempo progresivo y se usa cuando no hay un objeto indirecto. O sea, no se puede formar con ser, decirlo así. Tenemos otros dos mal usos que hay aquí, que sería la del gerundio y la del infinitivo. Empezando por qué es el gerundio. El gerundio es una de las formas no personales del verbo, ya que no indica por sí mismo una persona gramatical, teniendo 6 principales usos que se pueden ver en la diapositiva. ¿Cuándo se hace un uso incorrecto del gerundio? Se hace un uso incorrecto cuando se usa el gerundio de posterioridad, que indica simultáneamente dos o más acciones a la vez, indicando consecuencias, no pudiendo usarse para expresar acciones posteriores al verbo. El gerundio adjetivo, que no se debe usar en frases adjetivas como modificador del adjetivo. Y para el final tenemos el gerundio partitivo, que modifica la parte que se toma o separa de todo. Y para el final de la exposición tenemos el mal uso del infinitivo. El infinitivo es el verbo que carece de perspectiva temporal. Se presentan de forma no conjugada, formando parte de las formas no personales del verbo. Cuando se usa de forma incorrecta el infinitivo, esta puede ser cuando se sustituye a la segunda persona del plural del imperativo, cuando el infinitivo de generalización por omisión de un verbo de intención o de verbo formal personal, cuando se usa la construcción a infinitivo, con algunas excepciones, cuando no se usa como verbo principal,
y cuando se usa con los llamados verbos de decir. Con esto culminaría mi pequeña exposición. Muchas gracias por poner atención a mi pequeño trabajo.